Hoy me pasó algo extraño. Bueno, en realidad me pasa mucho. Terminé de hacer el aseo del apartamento y me dispuse a leer. Mientras hacía el aseo, estaba buscando un trapo. Lo busqué un rato y no aparecía por ninguna parte. Al final terminé de limpiar y fue ahí cuando lo vi. Estaba escondido cerca al inodoro. Listo, nada, caso cerrado, sigo con mi vida, me siento a leer y después de haber leído varias líneas, cuando ya estaba concentrado en otra cosa, en la lectura, se me vino la imagen del trapo a la cabeza. Así de la nada, como un flash fotográfico. Bueno, y a mí eso se me hizo raro. Y entonces yo seguía leyendo y mientras estaba leyendo pensé, ¿cómo diablos llegó esa imagen a mi mente? Porque yo ya no estaba buscando el trapo, ni había decidido recordarlo. Simplemente apareció la imagen. Y eso me hizo pensar en algo que me pasa muy seguido. Y a veces estoy leyendo y un pasaje activa una imagen. Y la imagen activa una idea. Y la idea me da ganas de escribir. No necesariamente porque piense que si no la escribo se me olvida y la idea se pierde. De hecho, eso casi nunca me preocupa. Muchas veces pasa que no escribo y dejo la idea ahí en remojo y sigo leyendo. Simplemente la dejo quieta y sigo con mi vida. Pero mientras tanto esa semilla sigue creciendo porque me pongo a ver alguna película, porque interactúo con la gente y escucho conversaciones. A veces incluso me pasa que descubro, o sea, que me descubro pensando sobre mis propios pensamientos. Y entonces estoy leyendo y al mismo tiempo estoy observando cómo estoy pensando mientras leo. El hecho es que siento que cuando eso me pasa es como si hubiera dos procesos ocurriendo al mismo tiempo. Y fue ahí cuando encontré una imagen que me gustó. Empecé a pensar que una idea se parece mucho a un bebé dentro del vientre de su madre. Entonces, uno alimenta esa idea a veces sin darse cuenta. Uno la alimenta con historia, con poesía, con filosofía, con cine, con conversaciones, con recuerdos. Y pasan los días, pasan las semanas, a veces pasan meses o incluso años. Y la idea sigue ahí en esa incubadora mental. Hasta que llega un momento en el que ha crecido tanto y entonces tienes que tomar una decisión. O amplías la incubadora o sacas la idea de ella. Y ahí fue cuando se me ocurrió que la idea toca parirla, toca sacarla. Sacarla es como parir a un bebé. Y cuando sale, después de todo ese tiempo, suele salir más fuerte, más completa, más viva. Y cuando no sale prematura, que uno le da todo su tiempo para que se desarrolle, sale como un bebé sano. Bueno, pero no siempre pasa así. A veces la idea sale antes de tiempo, como me pasó hoy.
porque me senté a escribir esto y las palabras empezaron a salir una detrás de otra, sin esfuerzo, sin empujarlas, como si la idea hubiera decidido que ya era hora de nacer. Y entonces me entró la curiosidad, porque no es la primera vez que me pasa. Y empecé a preguntarme un par de cosas. ¿Por qué aparecen ideas tan raras en mi cabeza? Cuando yo le digo a alguien que acabo de conocer, o sea, lo que lleva tiempo de conocido y le hablo de mi obra, yo siempre la resumo con una sinopsis muy corta. Si yo quiero que me siga, si yo quiero que la escuche, yo le digo, yo escribí una historia donde un niño con un sombrero trenzado de hojas de plátano rescata al filósofo alemán Friedrich Nietzsche y se lo lleva al Pacífico colombiano. Pero eso es suficiente para que una persona me diga, ¿qué? ¿Usted qué fue lo que se fumó? Empecé a preguntarme desde hace tiempo, ¿por qué se mezclan cosas que aparentemente no tienen ninguna relación? Como lo que les acabo de decir. Nietzsche, un filósofo alemán, europeo, en una canoa en el Atrato. ¿Cómo conecto esos dos mundos y esos dos territorios tan distintos? ¿O cómo es que después para mostrar ese choque de ideas entre los filólogos versus Nietzsche, lo meto a un cuadrilátero y en el cuadrilátero ya no pelea contra un filólogo, sino que los filólogos tienen la capacidad de apoderarse del estilo boxístico de boxeadores de talla como es Ali, Canelo, y lo lleva a un cuadrilátero a pelear contra Tyson. Eso es muy loco, porque imagino las cosas así. ¿De dónde sale todo eso? Hay una lectura que llevo mucho tiempo con ella y se llama Historia del espíritu griego, es de un filólogo alemán, Wilhelm Nestle, y es de esas lecturas lentas. Al principio me pasaba algo muy particular y era que lo leía y me daba sueño. Y yo tengo unas tácticas para superar eso, ¿no? Cuando una lectura me está dando sueño. Muchas veces es porque es un poco pesada y no estoy muy habituado a ella. Bueno, entonces estaba leyendo este señor y ya no me pasa eso, porque de alguna manera la mente como que se habitúa. La forcé un poco y entonces utilizaba técnicas como levantarme un poco, airear, caminar, ponerme a hacer algo, cambiar de sitio donde estaba leyendo, si estaba leyendo en la cama, entonces me levantaba y me sentaba, hacía una pausa, como las pausas activas que le enseñan a uno en las empresas, pero pausas activas aplicadas a la literatura. Sí, truquitos que usa uno como para salir de ese estado de somnolencia. Estaba leyendo a Wilhelm Nestle y estaba leyendo un pasaje sobre Séneca y de repente apareció en mi mente una idea completamente distinta. Escuchen esto. Pensé en el emperador Adriano. Es que los dos no tienen nada que ver. Séneca no tiene nada que ver con Adriano. Después pensé en una charla de historia que había escuchado tiempo atrás. A mí me gusta mucho escuchar a Eva Tobalina, es una historiadora española. Uf, uno con ella aprende mucho. O sea, uno se ahorra leer ciertos libros con ella. Aunque uno después de haberla leído a ella, uno empieza a leer otros libros y ya lo que uno lee ya entra mejor porque uno ya leyó a Eva Tobalina. Y terminé imaginando una historia donde el amante de Adriano era un joven afro. Este joven con el que Adriano andaba se llamaba Antino. Adriano estaba profundamente unido a Antino. Ambos viajaron por Egipto. Era el año 130, si no estoy mal, antes de Cristo. Y resulta que Antino murió ahogado en el Nilo. Entonces, la muerte de Antino fue inesperada y nunca quedó completamente explicada. Y después de su muerte, Adriano quedó tan devastado que lo convirtió en una especie de figura divina y fundó la ciudad de Antinópolis en su honor.
y empiezan a circular varias hipótesis. Una de ellas dice que sacerdotes egipcios habrían hablado a Adriano de rituales relacionados con la renovación, la protección o la prolongación de la vida del emperador. Y resulta que Adriano estaba muy obsesionado con eso, porque ya en esos momentos como que estaba muy enfermo y lo aquejaban varias dolencias. Entonces se dice que Antino, como lo quería tanto, se habría ofrecido voluntariamente como sacrificio ritual. ¿Mm? Pero otras versiones plantean que fue un accidente, otra que pudo tratarse de un suicidio ritual, y otra incluso habla del asesinato por intrigas políticas. O sea, el problema es que no se tienen muchas pruebas. Entonces, volviendo al principio de las cosas, yo me imagino a un amante de Adriano que en vez de ser caucásico es afro. O me imagino una historia parecida. No tiene que ser Adriano. Y en ese momento yo no entendí por qué había pensado eso. O sea, parecía una asociación completamente aleatoria. Pero después recordé algo. Minutos antes, yo había estado hablando por WhatsApp con un compañero. Entonces el parcero me envió las fotos porque hace poco se casó. Entonces le dije un par de cositas ahí. Yo le dije como que, oiga, pero yo recuerdo que usted, yo le había visto ese como un anillo. Y el man me dijo, sí, pero ese anillo que yo uso no es como anillo de matrimonio. Y entonces me envió una foto del anillo puesto. Y con él a veces recochamos mucho. Y entonces yo le dije, oye, pero tienes unas manos muy lindas. Molestando, ¿no? Y entonces él me envía unos memes de dos hombres, uno blanco y uno negro, haciendo algo que ya cada uno se debe imaginar. De esos memes fuertes que hay. Escuchen esto. Y de repente, con todo eso, yo entendí lo que había pasado. Resulta que mi cerebro estaba mezclando cosas. La conversación por WhatsApp con mi parcero, la lectura de Séneca, Adriano, la charla de la historiadora y por último la imagen del joven afro. Pero ojo porque la imagen del joven afro ya es producto de, es algo que elaboró mi mente, algo que ella insertó. Pero pues así recochamos a veces con él. Entonces ya espero que entiendan por qué metí lo del joven afro. Y dije, tiene hasta más sentido. Y dije, es probable que algún emperador, pues que tenía inclinaciones sexuales distintas. En los griegos era más normal, en los romanos no. Pero como Adriano amaba la cultura griega, leía, viajaba muchísimo, se interesaba por la arquitectura, no era solo un militar, sino que participaba en discusiones filosóficas y se rodeaba mucho de intelectuales. De por sí que la idea del rey filósofo, del gobernante filósofo, viene de Platón, especialmente de su obra La República. Él decía algo así como que los mejores gobernantes deberían ser filósofos, no porque sepan muchas cosas, sino porque han aprendido a dominar sus pasiones, a buscar la verdad y a pensar en el bien común. Es la frase, una frase muy famosa de él que dice que los males de las ciudades no terminan hasta que los filósofos, sean reyes o los reyes, se conviertan en filósofos. Y esto es una idea bastante debatible porque Platón era muy idealista y siento que tiende a romantizar mucho ciertas cosas. O sea, uno se pregunta, ¿cómo sabemos que alguien que dice amar la verdad, la filosofía o la sabiduría, realmente es sabio y no simplemente alguien muy inteligente con mucho poder, como pasa hoy en día con muchos mandatarios? ¿Mm? Porque una cosa es leer filosofía y otra muy distinta es gobernar justamente. ¿Ah?
porque la historia está llena de gobernantes cultos que fueron brutales. Un ejemplo de esos es Nerón. Nerón apreciaba el arte y la poesía, y uno de sus maestros fue un hombre muy sabio, y aún así era un tipo que tomaba decisiones durísimas o participaba en guerras. Por eso muchos filósofos posteriores desconfiaron bastante de la propuesta de Platón, porque es que el conocimiento no garantiza la virtud, ni la inteligencia garantiza la compasión. Y la cultura tampoco garantiza la justicia, ni porque hable bien, ni porque se exprese bien, ni porque se muestre educado. ¿Cuántos tipos educados no cometen actos de barbarie? Y eso de tener un amante joven era muy de los griegos. Los griegos eso lo veían muy normal. E incluso decían que se veía mejor cuando el que escogía el amante era una personalidad destacada. De pronto algún sofista, algún filósofo, algún historiador, ¿cierto? Porque se decía que el joven podía aprender mucho de ese amante que tenía que era mucho mayor que él. Sí, de pronto al hombre mayor se le distinguía como un cosmopolita, como un hombre que ha recorrido el mundo, que conoce el mundo, un ciudadano del mundo. Pero de pronto ya no se piense así, ¿no? No creo que las personas menores tengan mucho que aprender de los mayores. Ya una persona con 20 años también puede ser un cosmopolita, también puede ser una persona que ha recorrido mucho el mundo y que de pronto no tenga mucho que aprenderle a alguien mayor. De pronto esa persona de 20 años sepa más que alguien mayor. Ojo, y en el contexto actual, cuando hablo de una persona menor, me refiero a que ya es mayor de edad, ha cumplido la mayoría de edad, pero está con alguien que es mucho, mucho mayor, digamos 20 años versus 40, el doble. Entonces ahí está la mezcla de ideas. O sea, todo estaba entrando al mismo tiempo en mi cabeza como una especie de licuadora mental y el resultado era una idea nueva. Entonces me di cuenta de algo, de que muchas veces los pensamientos que parecen más extraños, tienen una historia detrás. Eso no llega porque sí. Solo que esa historia ocurre tan rápido que no alcanzamos a verla. Por eso a veces hay que detenerse y ponerse a pensar en por qué pensé así. Eso es filosofía. Ya. Entonces me dio curiosidad de saber qué estaba pasando dentro de mi propia cabeza y empecé a investigar y me encontré con cosas muy interesantes. Cosas que de pronto también le están pasando a alguno de ustedes. Y lo primero con lo que me encontré fue con una palabra rara. Es metacognición. Suena complicada, pero la idea es sencilla. Significa pensar sobre el propio pensamiento. Mm, el pensamiento se puede pensar y se puede analizar, ¿cierto? O dicho de una manera mucho más fácil, más suave. Es darte cuenta de cómo estás pensando mientras estás pensando. Ujú. Y cuando leí eso me quedé quieto un momento, porque era exactamente lo que me había pasado con el trapo. Yo no solo estaba recordando el trapo, tampoco estaba solamente leyendo. Lo extraño era que me estaba observando a mí mismo recordar el trapo mientras seguía leyendo. Ajá, eso fue lo que pasó. Como si hubiera una parte de mí leyendo el libro y otra
parte mirando desde afuera, desde una esquina, evaluándome y diciendo, oiga, espere un momento, ¿de dónde salió ese pensamiento? ¿De dónde salió esa imagen? ¿De dónde salió el trapo? ¿Por qué apareció justo ahora? ¿Por qué ahora estoy leyendo algo que nada tiene que ver con el trapo? Yo recuerdo, estaba leyendo Animales Salvajes de Roberto Bolaño. A veces tengo como dos lecturas, tres lecturas en un mismo día, como que paso de una a otra y así las voy alternando, suave, despacio, sin afán. Como que no me meto solo en una lectura de lleno y ahí, no, porque a veces como que uno se cansa un poco de lo mismo. Y es que uno no solo es creador, o tú no eres solo creador, también eres observador de tu propio proceso. Y eso me gustó bastante porque muchas veces creemos que pensar es solamente tener ideas. Observar cómo aparecen las ideas también es una forma de conocimiento. Es como si la mente por un instante pudiera girar la cabeza y mirarse a sí misma frente a un espejo. Jacobo es famoso por el experimento de las neuronas espejos. Ponen a dos personas en diferentes escenarios, pero creo que esas personas antes habían estado juntas y una de ellas piensa en algo y le colocan unos electrodos, creo que es que se llaman, los que le ponen a las personas en la 100 y mide frecuencias y demás. Y la otra persona que está en un cuarto totalmente diferente, que no sabe lo que está pensando, una de ellas como que emite las mismas señales que la otra. Pareciera que se conectaran desde cuartos diferentes, desde espacios diferentes. Recuerdo una vez hablando con un amigo y él me estaba comentando sobre su ex. Y entonces, así hablando, pues parchando con Joey. O sea, mi amigo que le decía a la ex, le decía, usted deje de estar pensándome tanto, usted me está pensando, ¿cierto? Y resulta que el parcero decía eso porque él también le estaba pensando. Pues que ellos no vivían juntos, ya cada uno tenía como su relación ya por aparte. Entonces él estaba dando a entender eso, de que cuando una persona lo está pensando mucho a uno también termina pensando en ella. Así estén a kilómetros de distancia. Así uno esté por allá en Azerbaiyán y el otro esté en la Patagonia. Eso de pronto sea un ejemplo un poco atrevido de mi parte para explicar lo de las neuronas espejo. O sea, si Jacobo me escucha diciendo esto, Jacobo era un tipo que se le ve en las entrevistas muy calmado y muy respetuoso. Por eso lo respeto tanto. Un tipo que aprende a escuchar cuando se expresa, habla con mucho respeto y con mucha calma. Entonces, sí, de pronto la anécdota del parcero también sea un ejemplo mm, sobre cómo funcionan las neuronas en espejos. Cuando uno dice, ah, me debe estar pensando harto, es porque uno también está pensando en esa persona. Entonces, como que los pensamientos ahí se conectan. Y entonces yo sigo investigando y sigo esculcando, buscando los términos, qué es lo que está pasando, esto tiene nombre. Y, y encontré en medio de esa investigación algo todavía más interesante. Resulta que mi cerebro no estaba haciendo una sola cosa, estaba haciendo varias cosas al mismo tiempo. Mientras yo leía, una parte de mi atención seguía centrada en las palabras, ¿cierto? Otra parte estaba recuperando recuerdos. Otra estaba conectando imágenes, el trapo, la charla del historiador, y otra estaba observando todo el fenómeno.
Esa es la que yo digo que estaba afuera en una esquina observando todo. Y me pongo a investigar y eso tiene nombre. Le llaman procesamiento paralelo. Y cuando lo leí pensé, claro, aquí está. Eso explica muchas cosas, porque eso a mí me pasa seguido. Estoy leyendo una página y de repente aparece una imagen, a veces tiene relación con lo que estoy leyendo, a veces no, a veces estoy leyendo sobre filosofía griega y termino imaginando a Nietzsche en el Pacífico colombiano, o estoy haciendo una imagen con inteligencia artificial sobre la obra y se me viene a la cabeza Velázquez, el pintor español, y entonces quiero que la imagen tenga algo muy parecido a las meninas, que eso también está escondido por ahí en la obra Nietzsche y el sombrero trenzado de hojas de plátano. Y esas imágenes aparecen así sin pedir permiso, como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de la cabeza. Y entonces seguí investigando y encontré otra explicación. Hay algo llamado efecto Zeigarnik. Venga, pero ¿qué es este nombre Zeigarnik? Complicado, ¿no? Más complicado que el mío. Jowar. Espera, miramos acá Zeigarnik. Qué interesante. Uno le da doble clic al, al apellido de la palabra y aparece tan Gemini. Le das clic y te aparece resumen, explicar esto, corregir, preguntar a Google Gemini. Entonces le haces la pregunta y le preguntamos acá. Eh, ¿Quién es ella? Y clic. Interesante, ¿no? Es una inteligencia artificial. A ver, acá sale entonces al lado del PDF sale. Se llama Bluma Zeigarnik, 1900-1988. Upa, vivió harto. Qué bonito. Yo quiero llegar a los 100 años. Fue una destacada psicóloga y psiquiatra soviética. Uy, era mujer, qué interesante, qué bonito. Nacida en Lituania, conocida mundialmente por descubrir el fenómeno psicológico que lleva su nombre, el efecto Zeigarnik. Oye, pero se llama Bluma, Bluma es más bonito. Bluma, 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 Bluma. Qué bonito nombre. Supongo que Zeigarnik es padre, ¿no? Las mujeres deberían tener el primer apellido, debería ser el de la madre. Porque claro, uno relaciona el apellido con el del padre y si suena muy masculino, uno tiende a creer que es un hombre. Yo pensé que era un hombre porque colocan, a no ser que me esté equivocando y no me voy a poner a investigar eso ahora, pero Seigarnik suena masculino, ¿cierto? Y debe ser el apellido, porque el nombre es Bluma. Entonces, qué bonito que sea mujer. La historia de su descubrimiento es fascinante y tiene mucho que ver con la creatividad y los procesos mentales. A ver, dice acá. El origen del efecto Zeigarnik. Llamémosla Bluma. Es más fácil de recordar. Como si fuera una pluma, pero reemplazamos la P por la B. Y con eso se acuerda uno fácil. Es como una vez alguien me dijo Jowar, Jowar, y me dijo, para acordarme voy a asociar Joe con tú y War con guerra. Y yo, uy, y me dijo, yo amo la guerra. Bueno, perdón. Entonces, el origen del efecto Zeigarnik. En la década de 1920, mientras estudiaba en Berlín, bajo la supervisión del famoso psicólogo Kurt Lewin, Bluma, dice Zeigarnik, pero le voy a decir Bluma, notó algo curioso en un restaurante. Los camareros recordaban perfectamente los pedidos complejos que aún no habían sido pagados o entregados. Pero una vez que la comida se servía y la cuenta se pagaba, olvidaban los detalles casi de inmediato. Y yo siempre me pregunto, o sea, yo siempre que veo esos camareros
con un montón de pedidos encima y llega un montón de gente y quiero esto, esto y esto y esto. ¿Cómo hacen para guardar todo eso en la cabeza? Algunos utilizan noticas, ¿no? Y esas noticas se la pasan al cocinero. Pero el cocinero es más bravo que él, porque el cocinero, a ver, el camarero le pasa la información al cocinero, pero no se la deja por escrito, ¿sí? No, el camarero le dice, "Oiga, para la mesa tal, tal y tal cosa". El cocinero tiene que guardarse eso en la cabeza. Y no solo eso, sino los otros pedidos. Entonces, mientras está cocinando, tiene que guardarse los pedidos en la cabeza y no se equivoca. Rara vez le entregan a uno lo que uno no pidió. Bueno, entonces el hecho es que los camareros recordaban los pedidos complejos que aún no habían sido pagados o entregados. O sea, lleva la orden, pero todavía no le han pagado nada, ¿sí o qué? Pero una vez los manes dejan el pedido, la comida en la mesa, olvidan los detalles casi de inmediato. Ese es el efecto Bluma. Entonces Bluma, intrigada por esto, realizó una serie de experimentos en el laboratorio. Pidió a un grupo de participantes que realizaran tareas sencillas, como resolver acertijos. A la mitad de ellos los dejó terminar, ajá, mientras que a la otra mitad los interrumpió a mitad del proceso. Tarea sin concluir. Unos terminan la tarea, otros no. Otros son interrumpidos. El resultado. Dice, los participantes que fueron interrumpidos recordaban las tareas inacabadas un 90% mejor que aquellos que habían logrado completarlas. Qué extraño. Si la completé y se supone que tengo toda la información, pues sería, o sea, no tendría más sentido que el que completó la tarea recordara bien todo. Claro, porque es que el que no la completó sabe que quedó con una deuda, sabe que no la completó, sabe que faltó algo. Entonces hace como un esfuerzo mental por querer después terminar de completar eso que dejó a medias. Entonces hace un esfuerzo mental más bravo que el que terminó la tarea. El que terminó la tarea como que se desentiende de ella y dice, no, pues ya la terminé y ya no tengo, ya como que no tengo ningún compromiso con esto que dejé a medias. Y es por eso que como que se relaja y deja de pensar en esa tarea que ya terminó, porque que terminó, quedó concluida. Interesante. Entonces dice, ¿en qué consiste el efecto? El efecto Bluma postula que el cerebro humano tiene una tendencia intrínseca a recordar las tareas incompletas o interrumpidas con mucha más fuerza que las tareas que hayan sido finalizadas. Ok, sí señor, sí señora, sí señora. Cuando empezamos algo se genera una especie de, abre, abre comillas, tensión cognitiva, cierra comillas, o un hilo conductor en nuestra mente que se mantiene abierto hasta que el ciclo se cierra. Ok, eso fue lo que pasó con los que terminaron y los que no. Listo. ¿Por qué se relaciona con la idea con la idea como un bebé prematuro? ¿Y cómo así? ¿Cómo así si yo no le dije en ningún momento que hiciera un análisis sobre el título de lo que estoy hablando? Y yo no recuerdo haberle enviado esto a Gemini. Uy, zonas. Ese es uno de los riesgos de la inteligencia artificial, ¿no? Buscamos, nada, bebé prematuro, no hay nada. Si yo no le he enviado esto, ¿por qué lo sabe? Porque, ay, de pronto es porque el PDF, yo le doy clic derecho, investigo Seigarnik, Bluma, y pareciera que Gemini como que ya leyó todo el texto e hizo una asociación. Pero qué fuerte, porque yo en ningún momento le pedí que me analizara esto. Me preocupa un poco. De pronto me estoy equivocando, de pronto sí se lo envié. No, no, no lo hice. Bueno, en los procesos creativos, el efecto Bluma es una herramienta brutal. Incubación de ideas. Cuando tienes una idea
a medio cocinar o un proyecto interrumpido, tu cerebro no la olvida, la mantiene en segundo plano, cocinándose o incubándose, haciendo conexiones automáticas con cosas que ves en un día a día hasta que logras darle forma y cerrarla, ¿sí? Y dice, el gancho narrativo es el principio detrás de los cliffhangers. Bueno, yo para el inglés son mal. Ah, sí, cliffhanger es cuando uno deja una parte de la oración queda inconclusa y obligo al que me está escuchando a que más adelante le termine la historia y la narración como suspenso. Sí, a ver, sí, dice. Cliffhanger en las series o libros, dejar una situación a medias para que tu mente no pueda dejar de pensar en ella. Sí, eso es. Bonito como se conecta el efecto Bluma con algo que se usa mucho en el cine y en la literatura. Ujú. Y que yo a veces uso cuando genero los guiones para el contenido que subo. Resumen, Bluma Zeigarnik demostró científicamente por qué las ideas inconclusas nos persiguen y quedan flotando en la cabeza exigiendo atención. Gemini es una IA y puede cometer errores, sí señor. Ok, bueno, entonces vuelvo a lo que estaba hablando. Eso significa que básicamente el cerebro recuerda mucho mejor las ideas, las tareas inconclusas que las terminadas, ¿cierto? Como cuando no conseguí el trapo y tuve que seguir haciendo lo que estaba haciendo. Ujú. Ok, ahí está la explicación. Entonces yo busco el trapo, no aparece, sigo limpiando. Y aunque conscientemente dejé de buscarlo, parece que una parte de mi cerebro siguió trabajando en segundo plano. Es como aquí, como cuando acá uno abre varias pestañas al mismo tiempo en el navegador y yo no estoy mirando todas las pestañas. Sí, yo estoy mirando lo que Gemini me mostró sobre el efecto Bluma. Pero todas esas pestañas, o sea, las otras pestañas siguen ahí, abiertas. Y están consumiendo recursos del computador, memoria, procesador, yo qué sé, internet, pero están esperando. Y mientras están esperando, de repente aparece el recuerdo del bendito trapo. Y entiendes dónde estaba. Y entiendes por qué apareció ese momento. Sí, después de la investigación también. Pero eso me deja otra pregunta. Porque a veces ocurre algo todavía más extraño. A veces uno recuerda algo sin que aparentemente exista ninguna razón, ¿sí o qué? Y uno entra a una habitación y olvida qué hacer. Pero resulta que minutos después, segundos después, o cuando uno se está bañando, uno empieza a hacer otra cosa, aparece la respuesta. Y eso también me generó una preocupación, una duda. Y me puse a investigar y encontré otro concepto. Se llama recuperación espontánea de la memoria. La idea es sencilla, muy sencilla. Muchas veces creemos que dejamos de pensar en algo, pero no es cierto. Simplemente dejamos de prestarle atención. Entonces el cerebro sigue trabajando, sigue haciendo conexiones, sigue buscando, sigue ordenando información y cuando encuentra algo, nos lo devuelve. Ojo, es como una analogía. Es como si un bibliotecario invisible, estás en una biblioteca grandísima, ¿sí? O que estás buscando algo, lo dejas de buscar, te sentaste y empezaste a leer solo un libro, pero que estabas buscando otros libros y otras fuentes más. Entonces es como si un bibliotecario invisible hubiera estado trabajando detrás de las estanterías, buscando esa otra información que tú dejaste ahí inconclusa, que no seguiste buscando.
que dejaste ahí como varias pestañas abiertas. Pero lo que a mí más me interesó de toda esta investigación no fue la memoria, ni el trapo, ni siquiera la metacognición. Lo que realmente me interesaba era otra cosa. Quería entender por qué aparecen historias tan raras dentro de mi cabeza y vuelvo con esos temas. Es como cuando escribí la historia que entrelaza o que conecta a Estrabón con Tesla. O sea, yo estoy leyendo a Nestle, el nacimiento de la tragedia griega, y el hombre empieza a hablar de Estrabón y que es un geógrafo y que ya había visto el comportamiento de los pez torpedo y ¡pam! De una se me viene a la cabeza Tesla, energía Tesla. Y digo, tengo que escribir algo sobre esto y empiezo a escribir y los conecto a los dos. Esas son ideas raras que pasan por mi cabeza. Y también empiezo a pensar por qué una conversación cualquiera termina convertida en una historia. ¿Qué fue lo que pasó con Ovomancia? Y entonces empiezo a pensar en todo eso. Y cuando pienso en eso, me encuentro con algo que me llamó muchísimo la atención. Vuelvo a investigar. Y ese algo se llama la incubación creativa. La teoría de la incubación creativa dice que muchas ideas no aparecen de la nada. Lo que pasa es que han estado creciendo en silencio durante días, semanas, meses e incluso años. Nietzsche y el sombrero trenzado de hojas de plátano fue una obra con la que me demoré como año y medio en terminar, pero fueron varios los procesos. Es más, hoy estaba leyendo el guión como el primero y tiene un montón de tachones. Y eso no parecía. Yo empiezo es que, hola amigos, bienvenidos a mi nuevo canal Parchando con Joey. Así se iba a llamar. No se iba a llamar Filosofía del Atraso, sino Parchando con Joey. Y, y eso fue porque alguien, mi primo Cevitas, me dijo, ¿y por qué no le pones Parchando con Joey otro nombre así? No. Y después lo cambié porque Filosofía del Atraso es más identidad. El atrato, territorio, Quibdó, Chocó, Pacífico. Tiene que llevar algo que sea territorio. Parchando es más rolo, más Bogotá. Y como yo lo que quiero es volver a conectarme con el lugar en el que nací, por eso tenía que llevar el nombre del atrato. Bueno, el hecho es que estaba leyendo ese guión, de los primeros, de pronto el primero, y encontré un poco de cosas que no servían. Una vez cree que entre más ideas meta, mejor, pero no es así. Uno tiene que empezar a cortar lo que está de más y lo que no sirve. Más no significa mejor, no siempre. Y entonces, sí, esa idea empieza a incubarse, incubación creativa, meses, años, días, lo que sea, semanas. Y entonces la mente sigue trabajando en eso, en segundo plano, lo que sea. Y de repente, un día la idea aparece. Pero es que esa idea no aparece de repente, no aparece de la nada. Esa idea no ha nacido ese día. Esa idea nació hace mucho tiempo atrás, solo que estaba creciendo. Y ahí fue cuando entendí por qué me gustaba tanto la metáfora del bebé. Porque muchas de mis ideas fueron exactamente así. No nacen cuando me siento frente al computador. Un parcero al que estimo mucho, que me recomendó un libro, ¿cómo se llama este escritor norteamericano? El de It, el del payaso, él tiene un libro que se llama El Cubo, que los Simpson hicieron un capítulo inspirado en ese libro. ¿Un capítulo o es la película de los Simpson? Creo que es la película. Uy, se me da el nombre de este señor. Suspenso, terror. Joder, ¿cómo se me va a ir el nombre? El hecho es que él tiene un libro que se llama Mientras escribo. Y tiene que ver como con esos procesos en los que el creador como que estaba inspirado y de un momento a otro, pan, se le para la inspiración. Digamos que mi proceso no es tan así. O sea, no es que yo me sienta frente al computador y diga, hoy vamos a crear algo que en lo que voy a asociar a Estrabón con Tesla. No, las ideas nacen mucho antes. Mis ideas nacen cuando leo algo, cuando escucho una historia, cuando veo una película, cuando alguien me dice una frase cualquiera. Todo eso empieza a alimentar algo que todavía no tiene forma.
como un feto chiquitico dentro de mi cabeza. El feto es la idea, como una mujer que está gestando un bebé. Y entonces la idea sigue ahí en remojo y sigue creciendo. La alimentan las lecturas, la alimenta la historia, la filosofía, la poesía, el cine, las conversaciones, incluso las cosas más pequeñas. Una pisada, una mirada, un comentario, un recuerdo. Alguien que te dio la mano ahí floja y no te apretó duro, con confianza. Entonces todo eso se mezcla. Entonces las ideas no suelen venir de un solo lugar, vienen de muchos lugares al mismo tiempo. Son mezclas, son cruces, son colisiones, impacto, son encuentros, son sonrisas. Y eso también tiene explicación. Hay quienes llaman a esto pensamiento en red. Eso también lo investigué. Porque resulta que la mente no trabaja como una línea recta. Ella trabaja como una telaraña. Oye, Jacobo también habla de eso, de esa telaraña, si no estoy mal. Entonces, una idea toca a otra, esa toca una tercera, y la tercera despierta una cuarta, y así sucesivamente. Por eso a veces una conversación termina llevándote a una película, la película a una novela, la novela a una experiencia de infancia, y la experiencia de infancia a una pregunta profunda, filosófica. Y eso no pasa porque uno esté perdido, porque uno esté loco, porque uno esté bajo los efectos de un enteógeno, de un psicoactivo, de una planta con propiedades alucinógenas. Las ideas están ahí a la vuelta de la esquina. Eso pasa porque la mente, tu mente, está conectando puntos. Y cuando yo entendí eso, sentí cierta tranquilidad. Ya, me bajó un poquito la preocupación. Porque durante años pensé que quizá estaba pensando demasiado. Ujú. O sea, muchos pensamientos al mismo tiempo y uno leyendo. La mente como un miquito saltando de una rama a otra. No puede todo el tiempo estar así. Ujú. O sea, es bonito porque se viene una idea y la escribo y tan. Pero también debería de vez en cuando concentrarme así sea 2 horitas. Bueno, igual si el pensamiento viene, ¿qué hacemos? Nada. Lo dejamos ahí remojando y sigo la lectura. Pero, no sé, ahora con eso yo sospecho otra cosa. Sospecho que también es importante prestar atención a cómo pensamos y a qué nos lleva aquello que pensamos. A no tenerle miedo a esos momentos, a no tenerle miedo a las conexiones extrañas y tampoco prestarle demasiada atención a quien quiera llamarte loco simplemente porque piensa distinto a ti. Es que alguien me dijo, es que usted hace unas conexiones, unos nombres todos random y sí, es cierto. Imagina que estamos dentro de 2000 años, año 4025. Un muchacho está sentado en una biblioteca leyendo historia y se llama Eratóstenes. Para él, ese nombre es completamente normal, como para nosotros es normal llamarnos Andrés, Camila o Valentina. Entonces abre un libro sobre los personajes famosos de principios del siglo XXI y de repente lee Karol G, J Balvin, Bad Bunny. Probablemente se detenga un momento, no porque los nombres estén mal, sino porque le suenan extraños, lejanos, como a nosotros nos suenan hoy nombres como Anaximandro y Parco o Eratóstenes de Cirene. Y quizás hasta piense qué nombres tan raros usaban en esa época. Pero ahí está el punto, los nombres no son raros. Los nombres se vuelven raros cuando los separan miles de años de distancia. Por eso si pudiéramos mirar hacia el futuro, descubriéramos que nuestros propios nombres también terminarían sonando extraños para alguien en unos siglos más adelante. No porque sean absurdos,
sino porque el tiempo convierte lo cotidiano en algo exótico. Pero también aprendí otra cosa. No todas las ideas hay que contárselas a todo el mundo. Hay pensamientos que necesitan tiempo, necesitan meditación, necesitan silencio, necesitan encerrarse en una caja fuerte con una clave que solo tú sabes. Proteger la idea, sí, como una semilla recién sembrada, porque no todas las personas saben cuidar aquello que todavía está creciendo. Hace poco vi una idea una imagen que me encantó. Era sencilla, era un dulce metido en su paquete, transparente. Entonces se veía qué dulce era y el color, cuadradito, rojito, envuelto en su paquetico. Y al ladito estaba el mismo dulce ya abierto, destapado. Y habían varias hormigas ahí. Ujú. Y eso es contradictorio porque yo a veces pienso que las ideas también hay que darlas a conocer. Y a veces muchas de mis ideas las comparto con una o dos personas, pero son personas a las que les tengo total confianza, que les agradezco porque siempre están ahí escuchándome, escuchando mis audios largos, testeando lo que yo grabo antes de subirlo. Y ese testeo a mí me sirve mucho. Entonces, sí, compartir las ideas, pero saber con quién compartirlas. Incluso a veces también cuando se comparten con personas que no están afines a el pensamiento de uno, eso también sirve. O sea, la persona que me dijo que yo tenía pensamientos muy randos o que mencionaba a unas personas, unos nombres todos raros, pues me toca porque es el mundo en el que yo vivo y yo lo que hago es enlazar ese territorio, ese mundo antiguo de hace 2000 años y lo llevo al mundo contemporáneo, de Estrabón salto a Tesla. Y a veces hay que escuchar el contenido completo antes de hacer un juicio así. Pero pues es una persona que no escuchó completo y se guió por mis estados y ya solo con eso entonces dijo, no, yo no voy a entrar a este mundo porque esos nombres son muy complejos. No, se puede entrar y eso es lo que yo busco. Eso es lo que yo busco y eso es lo que yo quiero. Es que yo tampoco soy un académico, soy una persona con un montón de títulos. No, soy empírico. Llevo cierto tiempito humildemente leyendo y encontré que mi mente tiene una forma de conectar ciertos lugares, ciertos pasajes, ciertas historias, darle forma, darle contexto y llevarlas a un escenario actual. No es tan pesado. Así que no se dejen intimidar por esos nombres. Entonces me salí de la conversación. Entonces, sí, los pensamientos hay que protegerlos, hay que darles protección, hay que guardarlos, porque no todas las personas saben cuidar aquello que todavía está creciendo, como ese bebé. Y tal vez por eso algunas ideas deben quedarse un tiempo más adentro con nosotros, madurando, tomando forma, hasta que llegue el momento adecuado. Porque algunas ideas nacen rápido, como bebés prematuros, y otras necesitan quedarse más tiempo viviendo en la oscuridad, creciendo en la oscuridad, desarrollándose en la oscuridad, hasta que finalmente estén listas para salir a la luz, para oxigenarse, para recibir el primer aliento, para empezar a llorar, para venir al mundo. Soy Joe Barmena y esto es Filosofía del Atrato.